Capítulo 6. Quan Yin, invitada de honor al banquete, se interesa por lo sucedido. Haciendo uso de su poder, el pequeño sabio domina al gran sabio. No hablaremos de momento, del asedio al que los dioses tenían sometido al gran sabio. Sí lo haremos sin embargo, de la compasiva dispensadora, la eficiente Bodhisattva Kuan Yin, de la montaña Potalaka de los mares del sur. Era una de los invitados de honor de la reina madre al gran festival de los melocotones inmortales, y al entrar en la cámara del tesoro acompañada de su fiel discípulo Huiyan, comprobó estupefacta que la sala yacía en el más absoluto desorden y que las mesas habían sido volteadas a placer. De hecho, ninguno de los invitados allí presentes parecía atreverse a tomar asiento, prefiriendo enfrascarse en una movida y acalorada discusión. Al ver entrar a la Bodhisattva, la saludaron con cortesía y la pusieron al tanto de lo ocurrido con la mayor brevedad que les fue posible. Puesto que según parece, este año no va a haber ni brindis ni festival, creo que lo mejor que podemos hacer es ir a visitar al emperador de Jade, sugirió Kuan Yin. Los dioses no pusieron ningún reparo en seguirla, y sin mediar ninguna palabra más, se dirigieron a la sala de la luz perfecta, donde la Bodhisattva se encontró con los 4 preceptores celestes y el inmortal de los pies descalzos. A grandes rasgos le informaron de la expedición enviada por el emperador de Jade contra el monstruo, y de la intranquilidad que su tardanza estaba provocando en las dependencias imperiales. Me gustaría entrevistarme con el emperador de Jade, dijo entonces la Bodhisattva. ¿Seríais tan amable de anunciarle mi llegada? Sin pérdida de tiempo, el preceptor Cheung-cher se dirigió a la sala del tesoro de la niebla divina, de donde volvió a salir a los pocos segundos para informar a Kuan Yin que el Señor del Cielo la estaba esperando. Al recibir el anuncio de su visita, Lao Tse se sentó al lado del emperador, mientras la reina madre fue a ocupar deferentemente un asiento que había detrás del trono. Kuan Yin no tardó en entrar, seguida de los otros dioses, y, tras presentar sus respetos al emperador de Jade y saludar a Lao Tse y a la reina madre, preguntó con la llaneza que le era habitual. ¿Queréis explicarme por qué ha sido suspendido el gran festival de los melocotones inmortales? Siempre que lo hemos celebrado, todos lo hemos pasado maravillosamente, contestó el emperador de Jade. Pero este año un mono engreído ha destrozado todos los preparativos, no dejándonos otra cosa que una insoportable frustración. ¿Podéis decirme de dónde procedía ese mono? Volvió a preguntar la Bodhisattva. Surgió de un huevo de piedra colocado en la cumbre de la montaña de las flores y frutos, ubicada en el país de Aolai, en el continente de Purvavidea, respondió el emperador de Jade. En el momento mismo de su nacimiento surgieron de sus ojos 2 rayos de luz dorada que llegaron hasta el palacio de la estrella polar. A pesar de todo, no le prestamos mucha atención y nos olvidamos de él. Más tarde, sin embargo, se convirtió en un monstruo capaz de derrotar al dragón y de domar al tigre, y tan osado que hizo borrar su nombre del libro de la muerte. Posteriormente, cuando los reyes dragón y los príncipes del mundo inferior acudieron a mí a quejarse de su vergonzosa conducta, tomé la decisión de apresarle sin dilación alguna, pero la estrella de la vida perdurable nos hizo ver que todos los seres de las 3 regiones que poseen 9 aperturas son capaces de obtener la inmortalidad, y decidí ayudarle a conseguirla, trayéndole a las regiones superiores. Para empezar, le nombré encargado de los establos imperiales, pero él opinó que ese puesto era demasiado bajo para sus muchas capacidades y abandonó por su cuenta el cielo. Ante rebelión tan descarada, envié contra él a Li Qin, y al príncipe Nata, con la orden de arrestarle y traerle a mi presencia.
Sin embargo, lo pensé después mejor y le hice llegar un acta de reconciliación, invitándole nuevamente a venir a las regiones superiores y concediéndole el título de Gran Sabio, Sosia del Cielo, un nombramiento totalmente honorífico que no llevaba aparejado ningún tipo de responsabilidad. Eso fue una grave equivocación, porque se pasaba todo el día vagueando y llegamos a temer que tanta ociosidad pudiera excitar su natural pendenciero y violento. Para evitarlo, le confiamos el cuidado del jardín de los melocotones inmortales, pero, una vez más, hizo caso omiso de las normas celestes, comiéndose todos los melocotones de los árboles más viejos. Fue entonces cuando se iniciaron los preparativos para el banquete de este año, al que por cierto no fue invitado, porque se trataba de una persona sin asignación fija. Aún así, se las arregló a las mil maravillas para engañar al inmortal de los pies descalzos, y presentarse en el estanque de jaspe, haciéndose pasar por él. Después dio rienda suelta a su travieso natural, dando buena cuenta de toda la comida y bebiéndose todo el vino que le apeteció. Incluso tuvo el atrevimiento de robar el elixir de Lao Tse, y de llevar a su inmunda caverna una gran cantidad de vino imperial para disfrute y esparcimiento de sus hermanos los monos. Eso hizo colmar el vaso de mi paciencia, por lo que decidí enviar a 100.000 soldados con redes cósmicas para capturarle. Sin embargo, todavía no hemos recibido ningún informe sobre el desarrollo de la batalla, y mucho nos tememos que todo no ha ido para nosotros tan bien como esperábamos. La Bodhisattva se volvió entonces hacia su discípulo Huiyan, y le ordenó: baja inmediatamente a la montaña de las flores y frutos y entérate de cómo se encuentra la situación militar en estos momentos. Si el enemigo no ha sido aún sometido, presta a los guerreros celestes toda la ayuda que precisen. En cualquiera de los casos, regresa enseguida a informarnos sobre cómo va todo. Huiyan se arregló las ropas lo mejor que pudo y, montando en su nube, abandonó a toda prisa el palacio con una barra de hierro en las manos. No tardó en llegar a la montaña, donde pudo ver las redes cósmicas y un enjambre de centinelas con campanas en las manos que no dejaban de gritarse unos a otros el santo y seña. El cerco de la montaña era tan perfecto, que resultaba prácticamente imposible que una simple gota de agua escapara de él. Apenas hubo puesto el pie en el suelo, Huiyan levantó la voz y dijo: centinelas. ¿Os importaría anunciar mi llegada? Soy el príncipe Moxa, hijo segundo de Li Qin, conocido también por Huiyan, discípulo predilecto de Quan Yin de los mares del sur, y he venido a informarme de la situación militar. Sin pérdida de tiempo, los centinelas de las 5 montañas dieron cuenta a sus superiores de su llegada, encargándose las constelaciones de Acuario, Escorpio, e Hidra, de llevar directamente ese anuncio hasta el mismísimo comandante en jefe de todo el ejército. Li Qin dio la orden de abrir un pequeño postigo en las redes cósmicas para permitir el paso a visitante tan ilustre. Estaba empezando a clarear ya por el este, cuando Huiyan pudo por fin postrarse en tierra ante los 5 de barajas. Concluidos los saludos, Li Qin le abrazó cariñosamente y le preguntó: ¿se puede saber de dónde vienes, querido hijo? Es muy largo de contar, contestó Huiyan. Básteos saber que acompañé a la Bodhisattva al gran festival de los melocotones inmortales, pero, al ver el lamentable estado en el que había sido sumido el estanque de jaspe, la Madre Misericordiosa fue a ver al emperador de Jade, seguida por mí y muchos otros dioses. El Señor del Cielo le puso enseguida al tanto de lo ocurrido, y le habló de vuestra expedición a las regiones inferiores con el fin de apresar a ese mono engreído.
Sin embargo, como en el cielo aún no se había recibido noticia alguna sobre la marcha de la misma, la Bodhisattva me pidió que viniera a indagar sobre la situación en la que se encuentran nuestras armas. Nada más llegar, explicó Li Qing, asentamos el campamento en el lugar en el que ahora nos encontramos. Los 9 planetas montaron enseguida un ataque, pero ese tipo desplegó todo el arsenal de sus formidables poderes mágicos, y tuvieron que dar marcha atrás totalmente derrotados. Ante eso, yo mismo me lancé a la refriega, pero también me rechazó, aunque la batalla duró hasta bien entrada la noche, y él solo hubo de hacer frente a más de 100.000 guerreros celestiales. Como habrás comprendido, hizo un uso magistral de esa magia que llaman de la división corporal. Cuando nos reagrupamos, pudimos comprobar que habíamos apresado un gran número de lobos, tigres, leopardos, reptiles, y animales semejantes, pero no a mono alguno. Hoy todavía no hemos reanudado las hostilidades. No había acabado de decirlo, cuando llegó un soldado procedente de la puerta del campamento y anunció con voz temblorosa: el gran sabio ha dispuesto su destacamento de monos en orden de batalla y está ahí fuera provocándonos. El príncipe y los 5 de barajas ordenaron el inmediato despliegue de las tropas. Moxa agarró entonces a su padre por la manga y dijo: aunque la Bodhisattva me ordenó venir a recoger información, también me permitió que os prestara cuanta ayuda precisarais para el combate. Si bien es verdad que no tengo mucho de estratega, me gustaría ver cómo lucha ese gran sabio. Supongo que algo habrás aprendido en tantos años como llevas junto a la Bodhisattva, replicó Li Qing. Pero, por lo que más quieras, ten cuidado. Ese monstruo es muy especial. No temas. No me ocurrirá nada. Trató de tranquilizarle Wu Yan. A bestias más peligrosas que él me he enfrentado a lo largo de mi vida. Impaciente por entrar en acción, agarró la barra de hierro con las 2 manos, se ajustó la vestimenta profusamente bordada, y, abandonando sus filas, gritó con voz segura: ¿quién es el gran sabio, socia del cielo? Este viejo mono que tienes delante de las narices, respondió Ukun arrogante. ¿Y tú quién eres, para osar preguntarme una cosa tan obvia? Yo soy Moxa, el hijo segundo de Li Qing, contestó el príncipe. También se me conoce por el nombre de Wu Yan, ya que soy el discípulo preferido de la Bodhisattva Kuan Yin, y he dedicado mi vida a la defensa de la fe que ella representa. Si lo que dices es cierto, replicó el gran sabio, ¿me quieres explicar por qué has abandonado tu centro de formación en los mares del sur para venir a verme? Mi maestra quería informarse sobre la situación aquí abajo y me envió en busca de noticias frescas, respondió Moxa. Pero, al ver que no eres más que un pobre fanfarrón, me he decidido a capturarte yo mismo, y poner así fin a todas tus baladronadas. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? Exclamó el gran sabio, ¿no sabes acaso, que soy el mejor guerrero de todo el cosmos? Pero no huyas, antes tienes que probar el sabor de mi barra de hierro. Moxa no se alteró lo más mínimo. Levantó la suya y paró diestramente el golpe mortal que se le venía encima. Los 2 resultaron ser excelentes luchadores. Lo demostraron ampliamente en el centro de la falda de la montaña, enfrente justamente de la puerta principal del campamento. Pocas veces se había visto en verdad una confrontación tan fiera y equilibrada. Idénticas parecían las armas, aunque el hierro en el que habían sido forjadas era totalmente diferente. Lo mismo podía decirse del carácter y rectitud moral de los hombres que las blandían. El conocido como gran sabio era un apóstata que había renegado de su primigenia condición de inmortal.
Su oponente, por el contrario, había curtido su recto modo de ser en la escuela de la misericordiosa Kuan Yin. No había que extrañarse pues, de que su barra de hierro hubiera salido de la fragua de los 6 dioses de las tinieblas y de los 6 dioses de la luz, que la formaron golpeándola con 1000 martillos a la vez. La magia de la del gran sabio no le iba a la zaga, ya que había servido para marcar la profundidad del mismísimo río celeste. Se comprendía que ninguna obtuviera una ventaja apreciable. Los encuentros se sucedían interminables, y nadie lograba salir vencedor. Los golpes, constantes, fieros, rápidos como un huracán, certeros, y a la vez inútiles, recordaban al monótono tamborilear de la lluvia. A un lado del campo de batalla las banderas y estandartes ondeaban gallardos, mientras que del otro surgía un constante oleaje de batir de tambores. Cada bando expresaba además su tensión de un modo totalmente distinto. El nerviosismo forzaba a los miles de soldados celestes a formar círculos, cosa que contrastaba llamativamente con las rectas hileras que constituían las legiones de monos. En ambos la excitación era sin embargo la misma. Sobre ellos caían con idéntica profusión el polvo feroz de la batalla. Era como una densa y oscura niebla que se fuera extendiendo por toda la tierra, para ascender después hasta las mismísimas puertas del Palacio Celeste. Si fiera había sido la lucha del día anterior, más feroz y violenta fue aún la de esa mañana. Qué digna de envidia resultó ser la habilidad guerrera del rey de los monos, que logró por fin derrotar a Moxa, haciéndole huir para salvar la vida. 50 o 60 veces cruzaron sus armas sin desfallecer el gran sabio y Huiyan. Poco a poco, no obstante, los brazos y hombros del príncipe fueron rindiéndose al cansancio, y llegó un momento en el que no pudo seguir luchando. Comprendiendo que todo era inútil, abandonó el campo, dignamente derrotado. El gran sabio se volvió entonces hacia los suyos y, tras hacerlos formar en estricto orden de batalla, procedió a asegurar los accesos al interior de la caverna. Los guerreros celestes por su parte, se hicieron a un lado para dejar pasar al príncipe, que sudoroso y jadeante, fue al encuentro de los 4 de barajas, de su padre Li Qin, y del príncipe Nata, para decirles con voz entrecortada por el cansancio: ese gran sabio es un auténtico maestro. El poder de su magia es ciertamente incalculable. Lamento no haber podido derrotarle, aunque sé que ser batido por un enemigo superior nunca debe resultar vergonzoso. Vivamente impresionado por el aspecto que ofrecía su hijo, Li Qin escribió una carta al emperador solicitando refuerzos, que confió al príncipe Moxa y al rey demonio Mabali. Ninguno de los dos quiso demorar su partida hacia el cielo. Hicieron un pequeño orificio en las redes cósmicas, y tras montarse en la nube sagrada, iniciaron a toda prisa el viaje de vuelta. No tardaron en llegar al Salón de la Luz Perfecta, donde se encontraron con los 4 preceptores, que sin pérdida de tiempo los condujeron directamente a la sala del tesoro de la niebla divina. Tras los saludos de rigor, le preguntó la Bodhisattva: ¿has podido averiguar algo sobre la situación de nuestras tropas? Obedeciendo vuestros deseos, respondió Huiyan, descendí a la montaña de las flores y frutos, donde tras lograr penetrar en las redes cósmicas, solicité ser conducido a presencia de mi padre, a quien oportunamente informé de vuestras intenciones al enviarme allí. E inmediatamente me puso al tanto de todo, diciendo: durante todo el día de ayer estuvimos luchando con ese rey de los monos. Cuando al caer la tarde nos reagrupamos, pudimos comprobar que habíamos apresado un gran número de lobos, tigres, leopardos, reptiles, y animales semejantes, pero no a mono alguno.
No había terminado de decirlo, cuando fuimos informados de que ese monstruo exigía de nuevo entrar en combate. Ni corto ni perezoso, cogí mi barra de hierro y salí a enfrentarme con él. Hasta 50 o 60 veces llegamos a cruzar nuestras armas, pero al final no pude dominarle, y hube de regresar al campamento, derrotado. Eso ha movido a mi padre a enviarnos al rey demonio Mabali y a mí en busca de ayuda. La Bodhisattva no hizo ningún comentario, limitándose a sacudir ligeramente la cabeza y a sopesar la gravedad de la situación. El emperador de Jade, por su parte, terminó de leer el escrito de Li Qin, y soltando la carcajada, exclamó despectivo: «Es ridículo solicitar nuevos refuerzos. ¿Qué tiene de especial ese mono, para que 100.000 soldados celestes sean incapaces de vencerle? No me cabe en la cabeza que Li Qin pida más tropas para poder cumplir su misión. ¿Quiere alguien decirme qué batallón podemos enviarle?» «No le deis más vueltas a la cabeza», dijo Quan Yin con las manos dobladas sobre el pecho apenas hubo terminado de hablar. «Creo que puedo recomendaros a un dios, que, con toda seguridad, dominará a ese mono». «¿Se puede saber en quién estáis pensando?», preguntó el emperador de Jade, escéptico. «En vuestro propio sobrino, Majestad», contestó la Bodhisattva. «En Erlang, el maestro inmortal de la sagacidad absoluta, que como bien sabéis, ha fijado su residencia en el nacimiento del río de las libaciones, en la prefectura de Quan, donde goza a manos llenas de las ofrendas que le hacen los moradores de las regiones inferiores. No necesito recordaros que antaño mató él solo a 6 monstruos, y que actualmente es el presidente de la Hermandad de la Montaña de los Ciruelos, así como señor de más de 1200 dioses con cabeza de planta, cuyos poderes mágicos son incalculables. No obstante, ese inmortal es un tanto orgulloso y solo se decidirá a capturar a ese monstruo, si de una manera individualizada le enviáis la orden de presentarse con sus tropas en la escena de la batalla. Si así lo hacéis, tened por seguro que terminará abatiendo a vuestro enemigo». El emperador de Jade redactó a toda prisa la orden, que confió al rey demonio Mabali para que se la hiciera llegar cuanto antes a su destinatario. Mabali montó en su nube y se dirigió hacia el nacimiento del río de las libaciones. Le llevó poco menos de media hora alcanzar el lugar en el que habitaba el maestro inmortal. Al verle acercarse, los demonios que guardaban las puertas de la mansión corrieron a informar a su señor, diciendo: «Acaba de llegar un mensajero con un escrito del emperador para vos». Erlang y sus hermanos abandonaron al punto sus asientos y salieron a recibir a Mabali, quien les entregó una carta del Señor del Cielo, en la que se decía: «El gran sabio, Sosia del cielo, un mono procedente de la montaña de las flores y frutos, se ha declarado en abierta rebeldía. Al robar el elixir, hartarse de melocotones, y emborracharse con el vino imperial, esa bestia ha impedido la celebración del gran festival de los melocotones inmortales. Por ese motivo, hemos enviado contra él 100.000 soldados celestes con 18 redes cósmicas y la orden expresa de cercar su montaña y apresarle, pero hasta este momento presente la victoria no ha sido todavía asegurada. Por medio de la presente, pedimos pues, a nuestro muy digno sobrino y a sus hermanos, que se desplacen cuanto antes a la montaña de las flores y frutos, y con su aportación contribuyan a la definitiva derrota de ese monstruo. En caso de que el éxito sonría vuestros esfuerzos, seréis ascendidos y recompensados con generosidad». Visiblemente complacido, el maestro inmortal se volvió hacia el rey demonio y le dijo: «Regresa cuanto antes a palacio e informa a tu señor de que puede contar en esta empresa con mi humilde aportación».
Después hizo llamar a los 6 miembros de la Hermandad de la Montaña de los Ciruelos, los 4 mariscales, Kang, Chang, Yao, y Li, y los 2 generales, Pu Shen y Cher Chien, y les dijo una vez que hubieron tomado asiento: el emperador de Jade ha decidido enviarnos a la Montaña de las Flores y Frutos a detener a un mono rebelde. No perdamos pues ni un solo minuto, y dirijámonos allí cuanto antes. Diligentes como siempre, los hermanados convocaron a sus soldados, sacaron los halcones y las traillas de perros, cogieron los arcos y las flechas que siempre tenían a punto, y montándose en un viento huracanado, cruzaron en un abrir y cerrar de ojos el océano oriental. Al llegar a la Montaña de las Flores y Frutos, se toparon con las redes cósmicas y gritaron a los guardias: hemos sido enviados por el emperador de Jade a capturar al mono rebelde. Abridnos pues la puerta del campamento y dejadnos pasar. Los guardianes transmitieron el mensaje a sus superiores hasta llegar a oídos de los 5 de Barajas, que salieron a recibirlos a los mismísimos lindes del campo. Tras intercambiar los saludos de rigor, indagaron cuanto pudieron sobre la situación militar, encargándose Li Qin de ofrecerles un cuadro más o menos completo de la misma. Ahora que yo, el pequeño sabio, me encuentro entre vosotros, dijo socarrón el maestro inmortal, voy a iniciar una carrera de transformaciones con nuestro rebelde enemigo. Ustedes, caballeros, deben mantener la red bien sujeta por todas partes, menos por su sección superior, que ha de quedar totalmente al descubierto. No se preocupen por mí. Si soy derrotado, no es necesario que acudan en mi ayuda, ya que de eso se encargarán mis propios hermanos. De la misma manera, si la suerte me sonríe y termino ganando, serán también ellos quienes asuman la responsabilidad de atar a la bestia. Lo único que preciso es que el de Baraja Li Qin se mantenga en el aire a media altura con el espejo de reflejar monstruos. Es de esperarse que si nuestro mono es derrotado, trate de huir a algún lugar muy alejado de aquí. Es preciso, por tanto, que su imagen quede reflejada con toda claridad en el espejo. De esta forma, no le perderé de vista. Los de Barajas ocuparon entonces los 4 puntos cardinales, mientras todos los guerreros celestes se alinearon siguiendo formaciones previamente establecidas. A la cabeza de sus hermanos, los 4 mariscales y los 2 generales, el maestro inmortal abandonó sus filas y se puso a increpar al gran sabio. Previamente había ordenado al resto de su ejército extremar la vigilancia sobre el campamento, encareciendo muy especialmente a los dioses con cabeza de planta que tuvieran preparados los halcones y los perros. Una vez asegurados esos extremos, el maestro inmortal se dirigió a la parte delantera de la caverna de la cortina de agua, donde vio un destacamento de monos dispuestos de tal forma que daban la impresión de ser un dragón enroscado. Justamente en su parte central se levantaba, orgulloso, el estandarte con el lema: el gran sabio, sosia del cielo. ¡Qué monstruo más engreído!, exclamó el maestro inmortal al verlo. ¿Cómo habrá podido atreverse a otorgarse a sí mismo el título de sosia del cielo? Déjate ahora de eso, le aconsejaron los 6 miembros de la Hermandad de la Montaña de los Ciruelos. No hay tiempo para la alabanza o el reproche. Es hora ya de que nos enfrentemos a ese mono. Cuando los monos vieron al maestro inmortal delante justamente de su campamento, corrieron a avisar a su señor. Sin pérdida de tiempo, el rey de los monos echó mano de la barra de hierro, se ajustó la coraza de oro, se calzó las botas de andar por las nubes y, tras colocarse en la cabeza el yelmo de oro, dio un tremendo salto que le llevó fuera de su propio campamento.
Desconcertado ante la finura de sus rasgos y la elegancia de su vestimenta, Wukong no podía apartar los ojos de su nuevo adversario. Se trataba, en efecto, de un hombre de semblante comedido y gentil, cuyas orejas le llegaban hasta los hombros y cuyos ojos, siempre alerta, emanaban una luz cegadora. Su cabeza aparecía protegida por un yelmo de 3 fénix volando a diferente altura, que resaltaba la palidez amarillenta de su ropaje. Calzaba unas botas hechas a base de tiras de oro, que no desdecían en nada de sus medias de dragones enroscados. 8 emblemas, apretados como ramos de flores, adornaban su cinturón de jade. Llevaba colgando de la cintura una ballesta que recordaba la graciosa curvatura de la luna nueva, y en las manos portaba una lanza de doble filo muy semejante a un tridente. Tales eran las armas de un hombre, que de un solo tajo, hendió la montaña de los melocotones para salvar a su madre, que con un solo proyectil, derribó 2 fénix de Zunle, que con su ingenio, mató a 8 monstruos, engrandeciendo la ola expandente de su fama, y que cultivador fiel de la amistad, creó la hermandad de los 7 sabios de la montaña de los ciruelos. Poseía una mente tan profunda, que nada consideraba ser un pariente directo del cielo. De hecho, su orgulloso e independiente natural le llevó a fijar su residencia a orillas del río de las libaciones. Así era el magnánimo y comprensivo sabio de la ciudad de Cher, maestro en el difícil arte de las mutaciones, un inmortal al que todos conocían por el nombre de Erlang. Cuando el gran sabio le vio, agarró con fuerza la barra de hierro, y gritó despectivo: ¿Qué guerrerucho eres tú, y de dónde vienes para que te atrevas sin más, a retarme? Se nota que ciertamente tienes ojos, pero que los usas muy poco, replicó el maestro inmortal. ¿Cómo es posible que no me hayas reconocido? Soy Erlang, sobrino del emperador de Jade y rey de los espíritus ilustres por nombramiento directo de su majestad. De él he recibido también la orden de venir a detenerte, maldito mono rebelde. ¿No percibes la proximidad de tu fin? Recuerdo que hace años, comentó el gran sabio, despectivo, la hermana del emperador de Jade se enamoró de un mortal llamado Yang, con el que después se casó, y al que al poco tiempo dio un hijo varón. ¿Quieres decir que eres tú el joven del que se cuenta que partió en 2 la montaña de los melocotones con la única ayuda de su hacha? Ciertamente me gustaría medir mis fuerzas contigo, pero no tengo nada contra ti. Podría destruirte ahora mismo con mi barra de hierro, sin embargo, voy a ser generoso contigo y perdonarte la vida. Es vergonzoso arrojar al campo de batalla a una persona tan joven como tú. ¿Por qué no dices a los 4 grandes de barajas que salgan a dar la cara a ellos? Maldito mono, exclamó el maestro inmortal, herido en su amor propio. ¿Cómo te atreves a ser tan insolente? Prueba el sabor de mi acero. Y lanzó de improviso, un terrible tajo de su lanza, que el gran sabio detuvo, levantando oportunamente la barra de hierro. La lucha en la que los dos se enfrascaron fue digna de auténticos campeones. Erlang, el dios de la ilustre gentileza, gallardo y de elevado espíritu, desafió al hermoso rey de los monos, el gran sabio Sosia del cielo, tan valiente que a nadie temía y a todos estaba dispuesto a enfrentarse. Tan pronto como se vieron, sintieron el ardiente deseo de medir sus hercúleas fuerzas. Ambos ignoraban quién era el mejor guerrero, pero aquel día iba a brindarles por fin la oportunidad de descubrir quién era el más fuerte y quién el más débil. Sus armas entrechocaron a derecha y a izquierda, arriba y abajo, sin descanso ni tregua. La barra de hierro parecía un dragón volador, mientras que la lanza recordaba los movimientos de un fénix.
A un lado se habían colocado animosos los 6 hermanos de la montaña de los ciruelos, mientras el otro lo ocupaban los 4 generales. Ambos grupos agitaban sin cesar sus estandartes y banderas, entre el batir de los tambores, el sonido de los gongs, y los gritos de ánimo. Las 2 armas mientras tanto buscaban penetrar en la carne del contrario, pero se lo impedían sus continuas fintas y rechados. ¿Qué otra cosa podía esperarse de piezas tan maravillosas como la barra de hierro de los extremos de oro, portento de los mares, capaz de metamorfosearse y de volar hasta las mismísimas cumbres de la victoria? Un solo descuido podía conducir a la muerte, y hacer que la suerte se disolviera como la niebla, para siempre. Más de 300 veces seguidas midieron sus armas el maestro inmortal y el gran sabio, sin que la victoria se inclinara por ninguno de los 2 bandos. El inmortal consideró por tanto, llegado el momento de hacer uso de sus poderes mágicos, y con una simple sacudida del cuerpo, se convirtió en un gigante de más de 100.000 pies de altura. Al mismo tiempo, su rostro adquirió una extraña coloración verde, sus dientes se hicieron tan afilados como sables, y toda su figura, incluido el cabello, se tornó de un color rojo oscuro. Blandiendo con ambas manos la lanza de los 2 cortes y las 3 puntas, lanzó un tremendo golpe contra la cabeza del gran sabio, pero este, haciendo también uso de su poderosa magia, se transformó en una figura tan alta con los mismos rasgos que la de Erlang. La barra de hierro experimentó un cambio parecido, adquiriendo un tamaño tan grande que parecía la columna del monte Kunlun, sobre la que se asientan los cielos. Solo así podía hacer frente a los mandobles del inmortal. Tan inesperada visión produjo tal espanto en los mariscales Ma y Liu, que no pudieron seguir sosteniendo en sus manos los estandartes. Lo mismo les ocurrió a los generales Peng y Pa, quienes parecieron olvidarse de pronto, de cómo usar la cimitarra y la espada. Viendo que la situación se estaba volviendo complicada para su hermano, Kang, Chang, Yao, Li, Kushen y Cher Chien, ordenaron a los dioses con la cabeza de planta, que soltaran a los halcones y a los perros, y los lanzaran contra los monos que protegían la caverna de la cortina de agua con arcos y flechas. El ataque resultó tan efectivo que los 4 comandantes de los monos huyeron en desbandada, cayendo prisioneros entre 2 y 3.000 monos, que en la confusión, abandonaron sus escudos, tiraron sus lanzas y arrojaron al suelo sus espadas. Después, sin dejar de correr ni gritar, algunos trataron de escapar montaña arriba, mientras otros buscaron refugio en el interior de la caverna. Era como si un gato salvaje hubiera caído por la noche en un nido de pájaros, y todos se hubieran elevado hacia las estrellas, llenando el cielo del oscuro batir de sus alas. La hermandad de la montaña de los ciruelos obtuvo así, una victoria total y completa. Al ver el gran sabio la lamentable suerte que habían corrido sus monos, sintió que una profunda tristeza se abatía sobre su corazón, y el valor fue poco a poco abandonándole. Sin ánimos para continuar la lucha, recobró su forma normal, y dándose la vuelta, huyó arrastrando la pesada barra de hierro. Al verlo, el maestro inmortal le persiguió a grandes zancadas, sin dejar de gritar: ¿A dónde vas, cobarde? Si te rindes ahora, te será perdonada la vida. Pero el gran sabio, lejos de detenerse a reanudar la lucha, corrió lo rápido que pudo. Cerca de la entrada de la cueva se topó con los mariscales Kang, Chang, Yao y Li, y con los generales Kushen y Cher Chien, que estaban precisamente tratando de cortarle la retirada, y le gritaron: ¿A dónde crees que vas, mono maldito?
Comprendiendo la gravedad de su situación, el gran sabio redujo la barra de hierro al tamaño de una aguja de bordar y se la escondió en un oído. Después, con un breve estremecimiento del cuerpo, se convirtió en un pequeño gorrión, que fue a esconderse a la rama más alta de un árbol. Desconcertados, los 6 hermanos le buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarle. «Hemos perdido al monstruo», repetían con visible nerviosismo. «Hemos perdido al monstruo». Cuando más agitados parecían, se les acercó el maestro inmortal y les preguntó: «¿En qué punto concreto le habéis perdido de vista?» «Aquí mismo», contestaron ellos. «Le teníamos acorralado, y de pronto desapareció». Erlang abrió cuanto pudo su ojo de fénix, e inspeccionó con cuidado el lugar. De esta forma, no tardó en descubrir que el gran sabio se había convertido en un gorrión y se hallaba posado en la rama más alta de un árbol. En un abrir y cerrar de ojos recobró su forma habitual y se desprendió del peso de su ballesta. Pero todavía no había tocado ésta el suelo, cuando se convirtió en un halcón con las alas extendidas, presto a caer sobre su presa. El gran sabio sacudió entonces su plumaje y se transformó en un cormorán, que se elevó con rapidez hacia la altura. En cuanto Erlang lo vio, batió con fuerza sus alas y se metamorfoseó en una gaviota gigantesca, capaz de adentrarse en las nubes y capturar con el pico todo cuanto en ellas se escondiera. El gran sabio se vio obligado pues, a descender, y tras mutarse en un pececillo, se dejó caer en un arroyuelo. Erlang se llegó enseguida hasta el borde del agua, pero no pudo descubrir ni su sombra, y se dijo: «Por fuerza ese mono ha tenido que meterse en el agua y transformarse en un pez, una gamba, o algo por el estilo. Así que lo mejor que puedo hacer es cambiar yo mismo de apariencia». Y ni corto ni perezoso, tomó la forma de un halcón pescador, que batió con fuerza las aguas que discurrían río abajo. Ajeno a ese nuevo cambio, el gran sabio se dejó mientras tanto arrastrar por la corriente. Pero al alzar de pronto la vista, vio a un pájaro que parecía cometa verde, aunque sus plumas no eran del todo verdes. Recordaba por su tamaño a una garceta, aunque su plumaje era más bien ralo. Y se asemejaba a una grulla vieja, aunque sus patas carecían de la tonalidad roja de las de esos animales. «Ese debe de ser Erlang, que anda buscándome», se dijo, y al instante se dio media vuelta, nadando en dirección contraria. Pero al hacerlo, dejó escapar unas cuantas burbujas, que no pasaron desapercibidas para el maestro inmortal, quien pensó: «Ese pez parece una carpa, aunque su cola no es roja. Se asemeja a una perca, aunque sus escamas no forman figura alguna. Recuerda a una águila, aunque en la cabeza no tiene ninguna estrella. Y es idéntico a una brema, aunque sus agallas carecen totalmente de cerdas. ¿Por qué ha tratado además de escaparse en cuanto me ha visto? Sin duda es el mono rebelde». Y se zambulló en el agua, intentando agarrarle con el pico. Pero el gran sabio logró esquivarle a tiempo y se transformó en una serpiente de agua, que nadó rápidamente hacia la orilla, perdiéndose al punto entre la alta hierba que allí crecía. Cuando Erlang comprobó que todos sus esfuerzos habían resultado en vano y que una serpiente salía precipitadamente de las aguas, dedujo sin lugar a dudas que el gran sabio había vuelto a metamorfosearse. Se volvió lo más rápidamente que pudo y se convirtió en una grulla gris con la cabeza roja, que trató de devorar a la serpiente con las aceradas pinzas de su pico. Una vez más el gran sabio logró conjurar el peligro, transformándose en una agutarda moteada que se quedó estúpidamente quieta en las turbias aguas de la orilla.
Cuando Erlang vio que el mono había tomado la forma de un animal tan vulgar, de todos es conocido que las avutardas moteadas ocupan el rango más ínfimo dentro del mundo de las aves y que su promiscuidad es tan notoria que no dudan en aparearse indiscriminadamente con fénix, halcones y grajos, se negó a acercarse a él. Volvió a asumir la figura que le era habitual, tensó cuanto pudo su arco, y lanzó un proyectil contra el pájaro, que salió despedido por los aires. Pero hasta de una situación tan comprometida como esa, sacó provecho el gran sabio. Mientras caía rodando colina abajo, se las arregló para metamorfosearse una vez más, convirtiéndose en esta ocasión en un pequeño templo dedicado a la deidad local. Su boca, abierta del todo, se transformó en el pórtico. Sus dientes, en las puertas. Su lengua, en la imagen del Bodhisattva. Y sus ojos, en las ventanas. El rabo le planteó sin embargo un serio problema, que solucionó poniéndolo erecto y convirtiéndolo en un mástil. El maestro inmortal mientras tanto, se lanzó en su persecución montaña abajo, pero en vez de la avutarda que acababa de abatir, se encontró solo con un pequeño templo. Desconcertado, abrió cuanto pudo su ojo de fénix y lo analizó detenidamente. Nada parecía anormal. Todo se ajustaba a la perfección a ese tipo de construcciones religiosas. Pero al ver el mástil que se alzaba en la parte posterior, soltó la carcajada y se dijo: «Es el mono. No me cabe la menor duda. De nuevo está tratando de engañarme, el muy embaucador. He visto muchos templos a lo largo de mi vida, pero jamás me he topado con ninguno que tuviera un mástil en esa parte, de lo que deduzco que debe de tratarse de un nuevo truco de ese animal. ¿Para qué arriesgarme a entrar en su interior y dejar que me triture, una vez que me halle dentro? Lo que debo hacer es destruir sus ventanas con los puños y derribar todas sus puertas de una patada». Al oír eso, el gran sabio se puso muy nervioso y exclamó: «¡Qué bruto estás hecho! ¿No comprendes que las puertas son mis dientes y las ventanas mis ojos? ¿Quieres explicarme qué es lo que voy a hacer cuando los hayas reducido a añicos?» Y dando un gran salto, volvió a perderse de nuevo en la altura. El maestro inmortal levantó la cabeza tratando de dar con él, pero todo resultó inútil. En esto, llegaron hasta donde él estaba, los 4 mariscales y los 2 generales y le preguntaron: «¿Has atrapado ya al gran sabio, hermano?» «Hace un momento ese mono rebelde trató de engañarme, convirtiéndose en un templo», contestó sonriendo el maestro inmortal. «Cuando me disponía a destrozar las ventanas y derribar la puerta de una patada, dio un salto y desapareció de mi vista. Todo esto está resultando un poco extraño, ¿no os parece?» Los recién llegados se unieron a la búsqueda, pero tampoco ellos pudieron encontrar el menor rastro del desaparecido. «Vosotros quedaos aquí vigilando», les sugirió el maestro inmortal, «mientras yo voy allí arriba a buscarle». Se montó en una de las nubes y se elevó hacia lo alto. A medio camino entre la tierra y el cielo se topó con Li Qing y Nata, que sostenían el espejo de reflejar monstruos, y les preguntó: «¿Habéis visto al rey de los monos?» «No ha subido hasta aquí», contestó el de Baraja. «Te lo aseguro. He estado mirando todo el rato el espejo». Después de hablarles del extraño duelo de metamorfosis que habían tenido y de la captura del resto de los monos, el maestro inmortal concluyó: «Por último se convirtió en un templo, pero se escapó cuando estaba justamente a punto de atraparle». Li Qing volvió a girar el espejo, y tras mirar en él con detenimiento, urgió al inmortal, diciendo: «Rápido, maestro. Daos prisa».
Valiéndose de sus poderes de invisibilidad, el mono ha logrado romper el cerco y se dirige a la desembocadura del río de las libaciones. El gran sabio, en efecto, no tardó en llegar a ese punto, y con una leve sacudida del cuerpo, se convirtió en el propio Erlang. De esta guisa, bajó de la nube y se dirigió directamente al santuario. Los demonios que lo atendían no notaron ninguna diferencia con el auténtico Erlang y le dejaron el paso franco. Todos ellos de hecho, se echaron rostro en tierra y golpearon repetidamente el suelo con la frente en señal de bienvenida. Con su desenvoltura habitual se sentó en el trono y empezó a examinar las diferentes ofrendas, 3 clases distintas de carne presentadas por Liu, el sacrificio votivo ofrecido por Changlung, la petición de un hijo hecha por Chao Chia, y la súplica de curación dirigida por Chien Ping. Mientras estaba inspeccionándolas, llegó alguien e informó sobresaltado: acaba de llegar otro Santo Padre. Presos del pánico, todos los demonios corrieron a ver si era verdad. Sin dejar de sonreír, el maestro inmortal les preguntó: ¿ha venido aquí ese rebelde que se hace llamar el gran sabio, socia del cielo? No hemos visto a ningún gran sabio, respondieron los demonios, desconcertados. Lo único que podemos decir es que ahí dentro hay otro Santo Padre, examinando las ofrendas. El maestro inmortal se precipitó hacia el interior. Al verle aparecer, el gran sabio adquirió su forma habitual y dijo con pasmosa tranquilidad: es inútil que os sigáis molestando. Ahora este se llama el templo de San Wukong. Sin hacer el más mínimo comentario, alzó la lanza de los 2 cortes y las 3 puntas, y descargó un tremendo golpe que el rey de los monos esquivó oportunamente, al tiempo que sacaba de la oreja la diminuta aguja de bordar que había sido su barra de hierro. Con una simple sacudida, adquirió una vez más el grosor de un cuenco de arroz. Wukong la asió con firmeza y, de nuevo, volvió a enzarzarse con Erlang en un terrible cuerpo a cuerpo. El combate comenzó justamente en la misma puerta del templo, y continuó por nubes y neblinas hasta alcanzar la montaña de las flores y frutos. Los contendientes no dejaron de intercambiarse golpes e insultos durante todo el trayecto. Los 4 de Barajas se sintieron tan sorprendidos por su súbita aparición, que inmediatamente se pusieron en guardia. No pasó mucho tiempo antes de que los mariscales unieran sus fuerzas a las del maestro inmortal en su intento por cercar al hermoso rey de los monos, gesta de la que por el momento no hablaremos más aquí. Sí lo haremos sin embargo, del demonio Mabali, quien tras solicitar al maestro inmortal y a sus 6 hermanos que se hicieran cargo de la ingrata tarea de dominar al monstruo rebelde, regresó a la región superior a informar del resultado de sus gestiones. El emperador de Jade estaba hablando en el salón del tesoro de la niebla divina con la Bodhisattva Kuan Yin, la reina madre, y un nutrido grupo de funcionarios, y sin poder contener el nerviosismo preguntó muy excitado: si como afirmáis, Erlang ha entrado ya en combate, ¿cómo es posible que no hayamos recibido todavía ningún informe más? Si me permitís invitaros a vos y al patriarca del Tao, asomaros a la puerta sur, contestó Kuan Yin con las manos dobladas sobre el pecho tratando de tranquilizarle. Podréis ver por vos mismo cómo van las cosas. Excelente sugerencia, exclamó complacido el emperador de Jade. Hizo traer la carroza imperial y, en compañía del patriarca, de Kuan Yin, de la reina madre, y de un número considerable de funcionarios, se dirigió a la puerta sur, donde fue recibido con sumo respeto por los soldados y guardianes allí estacionados.
Tras abrir la verja, comenzaron impacientes a otear la distancia, logrando ver, con las limitaciones impuestas por las circunstancias, las redes cósmicas, de las que los soldados tiraban con fuerza y que cubrían todo el campo visual. Aldebarán Lichin y al príncipe Nata, que sostenían a media altura el espejo de reflejar monstruos, y al maestro inmortal y a sus hermanos, que trataban de acorralar al gran sabio en medio de una lucha salvaje. La Bodhisattva se volvió hacia Lao Tse y le preguntó: ¿qué opináis de mi recomendado Erlang? Personalmente tengo la certeza de que es lo suficientemente fuerte para reducir al gran sabio, y que tarde o temprano terminará capturándole. Sin embargo, creo que es obligación mía ayudarle a conseguir la victoria y asegurarnos así de que el enemigo sea tomado prisionero. ¿Cómo pensáis hacerlo, y de qué arma vais a serviros para conseguirlo?, preguntó a su vez Lao Tse. Muy sencillo, contestó la Bodhisattva. Dejaré caer el florero inmaculado que uso para sostener mi ramita de sauce y, cuando le pegue al mono ese seguro que le derriba, si es que no termina con él. De esta forma, Erlang, el pequeño sabio, no tendrá ninguna dificultad en capturarle. ¿Habéis considerado que vuestro florero es de porcelana?, replicó Lao Tse. Lo que decís está muy bien si le pega en la cabeza. Pero ¿qué pasará si cae sobre la barra de hierro? ¿No se hará acaso añicos? Opino que lo mejor es que no hagáis nada, y me permitáis a mí ayudarle a vencer. ¿Poseéis vos un arma?, exclamó sorprendida la Bodhisattva. Por supuesto que sí, contestó Lao Tse, y tras arremangarse la manga izquierda, se quitó un brazal, y añadió: esta arma está hecha de acero rojo y fue confeccionada mientras fabricaba el elixir, por lo que está totalmente cargada de fuerzas telúricas. Puede transformarse en lo que uno quiera, es totalmente resistente a la acción del fuego o el agua, y posee la capacidad de entrar en el misterio de muchas cosas. Se llama de hecho, cortador o atrapador de diamantes. El año que traspuse el paso de Anku, me fue de muchísima ayuda para lograr la conversión de los bárbaros, ya que día y noche fue prácticamente mi único guardaespaldas. Si me permitís, lo tiraré ahora mismo y golpearé con él a esa bestia. Apenas hubo acabado de decirlo, Lao Tse dejó caer el brazal, que fue dando tumbos por las nubes, hasta ir a parar al mismísimo campo de batalla de la montaña de las flores y frutos, concretamente en la cabeza del gran sabio. El rey de los monos estaba enfrascado en una lucha feroz con los 7 sabios y no se dio cuenta en absoluto de que había caído algo del cielo y le había golpeado justamente en la coronilla. Sin embargo, de pronto se sintió incapaz de seguir manteniéndose en pie, y cayó al suelo, como si hubiera tropezado con algo. Aún así se las arregló para ponerse de pie y se disponía ya a emprender la huida, cuando el perrillo del Santo Padre Erlang se abalanzó sobre él, y le mordió en la pantorrilla. De esta forma, fue derribado por segunda vez, y se quedó tumbado en el suelo, sin dejar de maldecir e insultar, diciendo: «Maldita bestia. ¿Por qué no vas a lamer a tu dueño, en vez de venir a morderme a mí?». Se dio unas cuantas vueltas y de nuevo trató de levantarse, pero los 7 sabios se lanzaron sobre él y le sujetaron con fuerza. Le ataron a toda prisa, y con la ayuda de un cuchillo, le rompieron el esternón, evitando así que pudiera seguir metamorfoseándose. Lao Tse recuperó su atrapador de diamantes, y pidió al emperador de Jade que volviera al salón de la niebla divina en compañía de Kuan Yin, la reina madre, y el resto de los inmortales. En la región inferior, mientras tanto, los 5 grandes devas replegaron las tropas, levantaron el campamento, y corrieron a felicitar a Erlang, diciendo:
Vuestro logro ha sido en verdad magnífico, pequeño sabio. ¿Qué es lo que he conseguido en definitiva?, replicó Erlang. Esta victoria jamás hubiera sido obtenida sin vuestra colaboración. Lo más importante de todas formas, es que la autoridad imperial ha quedado definitivamente restablecida. No hay nada más que decir, dijeron casi a coro, Kang, Chang, Yao, y Li. Lo que ahora tenemos que hacer es llevar a este tipo ante el emperador de Jade, a ver qué es lo que decide. Me temo, mis respetables hermanos, contestó el maestro inmortal, que puesto que carecéis de título, no podréis entrevistaros con el emperador de Jade. Entregádselo a los guardias celestes y que se encarguen de hacerlo ellos. Yo voy a ir con los de Barajas a las regiones superiores a redactar un informe. Mientras tanto, vosotros podéis registrar minuciosamente toda la montaña. En cuanto la hayáis limpiado de monstruos, regresad al río de las libaciones. Me uniré con vosotros para celebrarlo, tan pronto como haya dado cuenta de nuestra hazaña y haya recibido la oportuna recompensa. Los 4 mariscales y los 2 generales aceptaron sin rechistar su plan. El maestro inmortal montó entonces en la nube con los otros dioses, y juntos iniciaron su triunfal viaje de vuelta al cielo. En todo el camino no dejaron de sonar canciones de victoria. En cuanto pusieron el pie en el patio exterior del Salón de la Luz Perfecta, uno de los preceptores celestes fue corriendo a anunciar su llegada al emperador, diciendo: los 4 grandes de Barajas que han logrado capturar al gran sabio, Sosia del cielo, esperan impacientes las órdenes de vuestra majestad. El emperador de Jade determinó que el prisionero fuera llevado por el demonio Mabali y los guardias celestes, al barracón de ejecutar monstruos, donde debía ser descuartizado y posteriormente cortado en trocitos. Tal era el castigo que la ley divina determinaba para los embusteros y los rebeldes. Con qué rapidez se esfuman las hazañas de los héroes. No sabemos qué le ocurrió al rey de los monos. Quien desea averiguarlo tendrá que escuchar lo que se dice en el próximo capítulo.